Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tarde, noche, a la hora que lo estén viendo este video. Y a continuación vamos a ver el método de punto fijo con ayuda de Python y de Jupyter Notebook. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste precisamente el método de punto fijo? Bueno, es encontrar una ecuación de recurrencia de esta forma, donde x subíndice n es igual a una función g que depende de x n menos 1, donde n corre a partir del valor de 1, 2, 3 y así sucesivamente con respecto a todos los números naturales. Es decir, para poder entender precisamente este concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Haciendo uso del método de punto fijo y considerando una aproximación inicial de x subíndice 0 igual a 1.5, encontrar la raíz de la siguiente función. Esto es f de x, coseno de x menos un cuarto de x más 1. Y para poder trabajar precisamente con esta expresión, como esto es f de x y tenemos que encontrar una relación como la que tenemos aquí arriba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos tener a x de un solo lado, ¿de acuerdo? Despejada de un solo lado. Por lo tanto, vamos a sumar un x del lado izquierdo y un x del lado derecho, tal como lo tenemos aquí. Observen. Solamente sumamos una x del lado izquierdo, una x del lado derecho. ¿Y qué es lo que podemos visualizar? Que este menos un cuarto de x se puede sumar al 4 cuartos de x que tenemos aquí, obtener una expresión de qué forma? De x subíndice n, como lo tenemos precisamente en la ecuación de recurrencia, igual al coseno de x subíndice n menos 1, debido a que esta va a ser la función g de x, más 3 cuartos de x a la n menos 1, que va a representar precisamente esta función que está aquí, que es la suma de este menos un cuarto de x más x y el 1 que posteriormente aquí nos hace falta. Donde g de x va a ser esta función, obviamente evaluada en n menos 1, nuevamente para no confundirse de 3 cuartos. No vayan a pensar que el 4 solamente está multiplicando por por x, entonces ahí se ve, más 3 cuartos que multiplica por x, su índice n menos 1. Bien, ¿cómo vamos a trabajar este ejercicio? Primero, presentando la función más sencilla con la cual hemos trabajado, que es el for n in range, y que representa precisamente este comando. Bueno, vamos a verlo con este sencillo ejemplo. ¿Qué es lo que hace precisamente esta línea? Va a generar una lista de números, como pueden observar, del 0 al 4. ¿Qué significa esto? Vean, como lo estoy poniendo por n in range, este 5 va a decir cuántas veces, o mejor dicho, cuántos números va a generar precisamente este for. Y este for va a generar precisamente el for n in range, una lista de números que va a ir desde el 0, porque aquí en Python siempre arranca en el 0, siempre. Y va a terminar en n-1, es decir, si aquí le estoy poniendo 5, va a terminar en 4. Si quisiera nada más de 0 a 1, haríamos esto. Si quisiera realmente de 0 a 8, ¿qué tenemos que colocar? Un 9, porque recuerden que siempre va a ir en n-1 con base en el valor que le estamos colocando aquí. Y ahí está, de 0 a 8. Ahora bien, una vez que ya comprendimos este sencillo concepto en Python, observemos tal aspecto. N, en este caso, es igual a 1. Siempre en el ciclo vamos a tomar desde n igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos interesa para este ejemplo empezar desde el 0. Entonces, le pongo desde 1 hasta 4. Y observen, va a generarse precisamente una lista de números, pero no va a arrancar desde el 0, sino va a arrancar desde el 1, tal y como lo estamos solicitando. Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Una vez que ya observamos esto, vamos a ponerle una etiquetita entre comillas. Vean qué es lo que está generando, un valor de n. Entonces, le vamos a poner igual. Esto que tenemos aquí se va a imprimir. Y aparte se va a generar el número con el cual está corriendo este ciclo. Entonces, si ejecutamos, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. ¿Qué sucede en n igual a 1? En esta ecuación, ¿qué pasaría cuando tenemos con n igual a 1? Vamos a observarlo, vamos a poner texto.
En n igual a 1 tendríamos x subíndice 1, 1 menos 1 sería 0, y este sería el valor de 0 debido a que n toma valor de 1. Y aquí vamos a colocar explícitamente que estamos utilizando cuando n es igual a 1. Y ahí está. ¿Qué es lo que observamos? Que la primera aproximación va a depender ¿de quién? De una aproximación inicial x subíndice 0. ¿Qué significa eso? Que necesitamos justamente conocer esa condición inicial. Digo, lo podemos encontrar mediante un método gráfico, como preámbulo, mediante un método gráfico, evaluando la función, pero aquí ya no los está dando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer un x inicial que le voy a colocar de 1.5, que es con el que va a arrancar nuestro código. Bien, una vez que ya tenemos esto, ahora sí, ¿cuál es la ecuación de recurrencia? X igual ¿a quién? Al coseno de x más, en este caso, 3/4, que multiplica por x más 1. Observen, como inicialmente x vale 1.5, lo único que estoy haciendo es que esta x se va a ir actualizando. Es decir, este 1.5 se va a sustituir aquí y posteriormente también se sustituye aquí para obtener un valor nuevo de lo que viene siendo x. Razón por la cual no habrá necesidad alguna de ¿qué? De que nosotros estemos ahí diciendo que es x subíndice 1, x subíndice 0 dentro del código. Sencillamente x inicialmente vale 1.5 y se va a tener que estar actualizando conforme ¿qué? Conforme entre este ciclo, donde como x va a depender, en este caso, de un valor de x, pero el único que conocemos va a ser 1.5, pues se va a ir sustituyendo aquí y como va a entrar dentro de un ciclo, se va a ir actualizando dentro de este for n in range, ¿de acuerdo? Entonces no hay que estar ahí preocupándonos por colocar más variables debido al x subíndice 1 o x subíndice 0. Una vez que ya tenemos esto comprendido, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir los valores, en este caso, de x. Aquí nos va a marcar un error. ¿Por qué razón? Porque en este caso no conoce Python, o mejor dicho, Jupyter Notebook, ¿a qué se refiere el coseno? Para eso, ¿qué necesitamos hacer? Hacer uso de una librería llamado mat, para que con el comando mat entienda que nos referimos a la función coseno, una función trigonométrica. Una vez que hacemos esto, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a calcular precisamente el valor de las raíces. Ahora, no me gusta trabajar con tantas decimales, entonces lo vamos a redondear con al menos 4 decimales. Y precisamente ahí tenemos la solución. Para n igual a 1, 2.1957. Para n igual a 2, 2.0618. Para n igual a 3, 2.0748. Y así sucesivamente, 2.0732. Si queremos más iteraciones, hasta n igual a 6, sigue cambiando las variables, entonces con 4 decimales todavía le hace falta más iteraciones. Y ahí se ve claramente que se van a seguir repitiendo debido a que para 4 decimales ya llegamos a una excelente aproximación. Ahí está. Observen cómo ya se repitió en n igual a 7, pero en n igual a 8 nada más para confirmar. Entonces, al menos con 4 decimales exactas podemos asegurar que la solución se acerca a nuestro problema. Vamos a observar este aspecto. Vamos a ver si es cierto con 4 decimales sucede esto. Nada más para recordar, coseno de x menos un cuarto de x. Coseno de x menos un cuarto de x más 1. Y aquí está la raíz. 2.073. 2.073. 2.073 con cifras, con 4 cifras decimales, en este caso, con 4 decimales exactas. ¿De acuerdo? Entonces observen que de manera muy sencilla podemos trabajar aquí en Python el código, en este caso, de
el método de punto fijo. Ahora, a esta la voy a llamar como una primera forma, un primer caminito. Entonces aquí le voy a poner texto, primer camino o primera forma. ¿Por qué primera forma? Bueno, para muchos puede ser un poco molesto que nosotros tengamos que colocar aquí el valor de las iteraciones, que sea a 10. Obviamente, si queremos trabajar con 5 decimales más exactas, observando que aquí ya se van a repetir las soluciones y con 5 decimales exactas, observen que ya tenemos una aproximación de 2.07335. 2.07335. Obviamente, porque aquí está haciendo el redondeo. Si quisiéramos más decimales, obviamente se utilizaría el valor 4 que aparece por ahí. Entonces nada más vamos a observar tal situación con más iteraciones. Y ahí se ve clarísimo. Observen, 2.07334. 2.07334. Entonces vean que es una gran opción. Pero a lo que iba precisamente con este enfoque es que en muchas ocasiones, pues lo que quisiéramos es que el código lo hiciera sin importar el número de iteraciones que él tomara. ¿A qué voy con esto? Uno a priori pues tiene que generar las iteraciones para observar en qué momento se van a repetir las soluciones, tal y como lo estamos haciendo aquí para observar cómo con 4 decimales se llega a la solución buscada, que dejan de cambiar, ¿de acuerdo? Entonces eso puede ser molesto para pues, ciertas personas que saben programar de manera, de excelente manera. Y lo que quisieran es que, mientras dentro de un ciclo donde hay una tolerancia, que es como lo que hemos trabajado la parte de convergencia, pues el código se estuviera. Quisiera las iteraciones que tenga que hacer, pero que se tuviera en su momento. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Muy sencillo. Vamos a aprovechar, bueno, primero, como ya lo acabamos de mencionar, vamos a hacer uso del comando segundo texto, segunda forma. Y vamos a utilizar, como lo hemos hecho, la librería mat. Y la condición inicial no va a cambiar, solamente que va a haber ahora una ligera diferencia, en el cual voy a colocar una XA, una X anterior, una X actualizada, como ustedes le quieran llamar, y le voy a decir que va a hacer y va a tomar el valor de 0. Y vamos a generar un ciclo mediante el comando while y vamos a colocar, mientras el absoluto de X menos X actualizada sea mayor, en este caso 0.001, imagínense que queremos trabajar este código con una tolerancia de 0.001. ¿Qué significa esto? Mientras la diferencia entre este valor inicial que damos menos X subíndice A o X actualizada, evidentemente 1.5 menos 0 va a ser mucho mayor a esta tolerancia que nosotros queremos trabajar. Es decir, vamos a suponer que quiero trabajar con 3 decimales exactas, debido a lo que tenemos aquí. Entonces, mientras esta diferencia sea mucho más grande, sea mayor, por dicho, va a quedarse en un ciclo. ¿Y qué se va a hacer en ese ciclo? Bueno, pues que X es igual a mat de la función coseno de X, donde es el valor que tenemos aquí, más ¿quién? Más los 3/4 que multiplica por X más 1. Eso es lo que va a hacer. Pero evidentemente lo va a hacer, pero ¿cuál va a ser el discriminante? ¿Que la diferencia en todo momento sea con respecto a este 0 que tenemos aquí? Obviamente no. Vamos a actualizar esa variable donde XA sea igual a ¿quién? A X, y observen qué va a suceder. Mientras la diferencia entre XA y 1.5 sea mayor a 0.001, ¿qué es lo que va a suceder? Entramos a este ciclo y esta XA, en vez de 0, ahora va a tomar el valor 1.5. Pero uno pensaría, oye, pero pues la diferencia va a ser 0, entonces ya se va a cancelar este absoluto. No, porque antes de que vuelva a entrar precisamente a este while,
tiene que volver a que calcular este valor de x debido a que x es igual a ¿quién? El coseno de x más 3/4 de x más 1, lo que va a permitir que esta variable se va a actualizar dentro de este ciclo y como ya este valor es 1.5, va a ser la diferencia de ¿quién? De este valor que se acaba de calcular menos el 1.5 anterior. Una vez que ya se calcula, entonces aquí las variables se vuelven a actualizar para precisamente tener el concepto de la convergencia que hemos visto en clase, que la aproximación o la última aproximación menos la penúltima tiene que ser menor ¿a quién? A una diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a suceder con respecto a este cálculo y hasta que no se cumpla esta diferencia, va a seguir iterando. ¿De acuerdo? Como en todo momento, o mejor dicho, dentro de las primeras iteraciones, esta diferencia que se viera actualizando dentro de este ciclo va a ser mayor a 0.001, va a ir trabajando, pero en un momento que esa diferencia va a ser menor a esto que tenemos aquí, y cuando esto ocurra, sale del ciclo y nos imprime la solución. Es decir, para que lo veamos, print round, que nos redondee a 4 decimales. Y ahí está. Vean qué es lo que sucede. Que la diferencia como es aquí con respecto a este punto, 0.001, y por eso termina el cálculo. Si quisiera una mayor diferencia, en este caso, con una tolerancia más pequeñita, va a utilizarse más iteraciones. Obviamente, para que sea más claro, pues con más decimales. Y aquí se ve claro cómo aquí se repiten hasta las 4 decimales, pero la diferencia entre estos dos ya va a ser menor aquí, a esta tolerancia que nosotros tenemos aquí. Si queremos todavía una tolerancia mayor, sin problema alguno, porque precisamente el código lo va a hacer. Observen cómo estas 5 decimales se cumplen, pero en la sexta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y hay una ligera diferencia, y es precisamente lo que nosotros tenemos acá. Esa diferencia, hasta que ya deja de ser mayor esta diferencia que tenemos aquí, porque se vuelve menor a lo que está precisamente en esta tolerancia que estamos definiendo en el while, sale del ciclo. Razón por la cual ni siquiera hay necesidad de poner el print para que lo vaya haciendo, sino al final lo colocamos para que nada más nos imprima el último valor de la aproximación. Y si nada más queremos saber bajo qué iteración lo hizo, aquí voy a colocar una letra i, que va a ser igual a 0, y aquí voy a colocar print, o mejor dicho, i, igual a quién, i más 1. De este lado, colocamos el comando i, iteración. Mejor no, aquí no, porque se va a ver feito. Le vamos a colocar aquí una leyenda, iteración, igual a, y nada más para que observemos que en la iteración 7 se satisface ¿qué? Esta condición. Si queremos que haya más diferencia alguna, o mejor dicho, mayor tolerancia, que sean más decimales con las que debo de cumplir, pues obviamente más iteraciones nos va a costar. Y lo podemos observar, 2.7334.7. 2.7334.7. Observen con cuántas decimales estamos aproximando la solución y realmente con un código bastante sencillo. Bueno, en eso consiste el método de punto fijo. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por atender este video. Hasta luego.